buenos días. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí, sobre todo que la mayor parte, si no es que todos de mis compañeros que están en el programa fueron mis compañeros de residencia, así que no es por decir que estamos viejitos, pero ya tenemos algunos años de conocernos. Entonces yo les voy a hablar de un tema muy común, que es la pérdida involuntaria de peso. Eso es algo que de repente el paciente nos llega y nos dice, he perdido peso. Pero ¿cómo se define eso? O sea, ¿cómo podemos saber que hay algo asociado anormalmente a esta pérdida de peso? Y de eso deriva un término que se llama caquexia-anorexia. Es el síndrome de caquexia-anorexia. Y ahorita lo vamos a platicar. Okay. Entonces, ¿cuándo es una pérdida involuntaria de peso? Eso es muy importante. Se considera que es de más del 5%, de pérdida de más del 5% del peso habitual en un mes o más del 10% en 6 meses. Entonces, si te dicen, no, pues perdí 600 gramos, ¿en cuánto tiempo? No, pues que en 3 meses, eso no está asociado. Y eso es algo de repente resulta común, que la gente nos vaya a ver, es que estoy perdiendo peso. Y tiene que ser cuantificado, no se les olvide, porque la gente puede perder talla, pero no peso. Entonces, tenemos que tener la cuantificación de justamente de cuál es el peso basal y cuál es entonces el peso al mes y el peso a los 6 meses. Hay cosas muy evidentes, o sea, por ejemplo, dice bajé 15 kilos en 3 meses, nos queda como muy claro de que es algo anormal. Dentro de esto, ¿por qué es importante? Porque incrementa los efectos de morbimortalidad, o sea, quiere decir que aquellos pacientes que han perdido dramáticamente el peso tienen 4 veces más de riesgo de morir. ¿Y qué tan frecuente es? Pues resulta que es hasta el 13% de nuestros pacientes ambulatorios. O sea, el 13% de los pacientes que los visiten a ustedes en la consulta van a referir una pérdida involuntaria de peso. ¿Y cuáles pueden ser las causas de esto? Lo más importante, yo creo que les puedo transmitir lo que aprendí durante la residencia, es una causa orgánica. Nosotros no podemos decir que es un problema psiquiátrico hasta que no hayamos descartado la totalidad de las causas orgánicas. Algunas veces decimos, no, esta paciente ya viene ahora, ayer vino porque tuvo vómito, antier porque tuvo diarrea, hoy viene porque tiene pérdida de peso. O sea, ya llega un momento en que genera un cansancio mental del doctor y le decimos, señora, usted vaya al psiquiatra. Y entonces, primero tenemos que descartar que no sea un problema orgánico, y ya que ya hemos descartado la totalidad del problema orgánico, entonces podemos argumentar que puede ser un problema psiquiátrico. Y aquellos casos en los cuales desconocemos por completo, o sea, cuando no sabemos qué es, decimos es idiopático. Así que cuando ustedes quieran decir, pues quién sabe, es idiopático. Entonces, se han hecho muchos estudios en donde se ha tratado de establecer cuál es esto de la pérdida involuntaria, y el rango de edad es entre los 55 y los 80 años de edad. Es más común relativamente en hombres, y la pérdida aproximada es de 10 kilos a partir de que se está monitorizando, y la mayor parte era una pérdida orgánica. Solamente son pocos los que demostraron que era un problema psiquiátrico. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas de la pérdida orgánica? Entonces, comúnmente enfermedades gastrointestinales, sobre todo malabsorción, enfermedad de Crohn y úlcera péptica. Es muy habitual de repente el abuso de los antibióticos. Cuando nosotros tenemos un abuso de los antibióticos, casi siempre generamos que todas las bacterias normales del intestino también sufran cambios, y eso genera un síndrome de malabsorción. Algunos de los niños pequeños, que resulta que le dan primero el antibiótico A, luego trimethoprim, luego ceftazidima y luego terminan en ceftriaxona, pues barren por completo la flora normal y dicen, pero ahora tiene diarrea. Entonces es diarrea asociada a antibióticos, y eso les genera desnutrición y un problema de malabsorción. Como segunda causa son los cánceres, obviamente los cánceres gastrointestinales, las neoplasias hematológicas son las más comunes, infecciosas como VIH, tuberculosis, infecciones por virus de hepatitis C,
y parasitosis. Cuando nosotros estudiamos medicina, más o menos soy de la generación del doctor Matabuena y del doctor Feregrino, decían, un paciente que ha perdido peso, dramáticamente búscale SIDA. Y nosotros allí íbamos a interrogar a lo mejor sus antecedentes de conducta sexual, porque decíamos, sí, pues era VIH o era probable que tuviera una infección. Ahora ya no, ahora sabemos bien que antes de eso, sí es importante saberlo, pero tenemos que descartar cáncer. En las causas neurológicas, pues un evento vascular cerebral isquémico, demencia, Parkinson. Endocrinológicas, pues el hipertiroidismo, diabetes, insuficiencia renal. Inflamatorias, pues vasculitis, cardíacas, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y dentro de las psiquiátricas, ya que hemos descartado la mayor parte de esos, bueno, pues dentro de las psiquiátricas tenemos que pensar en depresión, ansiedad, una fase maníaca del trastorno bipolar. El trastorno bipolar tiene dos fases, una fase que es depresiva y la otra fase que es la fase maníaca. Justamente dentro de la fase maníaca implica que el paciente va a estar muy activo, va a tener mucha sensación de incrementar sus actividades durante el día, va a comer más, pero también va a estar despierto muchas horas y eso es lo que va a generar que pierda peso. Anorexia nerviosa, psicosis paranoide, creo que este ya no está funcionando bien. Drogas, alcoholismo, uso de cocaína, metanfetaminas o algunos otros como el uso inadecuado de la levotiroxina. Seguramente ustedes escucharán a muchos de sus pacientes que quieren bajar de peso y utilizan un medicamento que se llama Redotex. El Redotex tiene triiodtironina y justamente bajan dramáticamente, así 10 kilos en el primer mes, pero les genera un hipotiroidismo secundario. Entonces, eso es algo que también tenemos que tener como mucha precaución de qué son los medicamentos que está tomando en ese momento el paciente. Y no médicas, bueno, causas socioeconómicas. Bien, ¿qué tenemos que pedir como pistas para saber cuáles pueden ser las causas de pérdida de peso involuntario? Casi siempre esta pérdida de peso es documentada por la familia, sin causa aparente, quiere decir que no estoy haciendo dieta, no estoy haciendo ejercicio adicional y no hay fluctuaciones en el peso previas. Cuando nosotros decimos, no, pues estoy como un poco gordita, me voy a ir a hacer una dieta, pues nos va súper bien los primeros 3 meses de la dieta, pero después dejamos la dieta y ¿qué pasa? Tenemos un poco de rebote. Pero en cambio los pacientes que tienen pérdida de peso involuntario pierden peso de manera sin que ellos tengan la posibilidad de controlarlo, o sea, no hay recuperación. Hay una ingesta inadecuada, puede haber también, como dijimos, causas psicosociales, habrá que investigar si efectivamente el contexto social, si está casado, si está divorciado, si es padre o madre soltera, si tiene hijos, cuáles son sus actividades. Las alteraciones fisiológicas del envejecimiento, eso es algo bien importante, porque los pacientes geriátricos pierden piezas dentales y al perder piezas dentales y utilizar una prótesis, muchas veces dejan de poder masticar adecuadamente algunos alimentos como puede ser la carne o una manzana y eso puede generar una desnutrición y por lo tanto que el paciente empiece a tener alteraciones también en el sabor de los alimentos. Y algo muy importante es que recuerden que la mayor parte de nosotros con la edad podemos tener síndromes de resequedad como si fuera un Sjögren y si ustedes aquí se acuerdan, pues muchos utilizan lágrimas artificiales o saliva artificial o vemos que todo el tiempo están los viejitos teniendo así como que se chupan los labios porque es parte de esta resequedad oral. También aquella pista que está asociada a que el paciente está muy cansado, que no tiene hambre y que está perdiendo peso se le conoce como síndrome constitucional y está directamente asociado a neoplasias gastrointestinales. El paciente dice, comí bien poquito, apenas si me comí la sopa y tuve saciedad temprana. Eso quiere decir que estoy lleno. Y si como más, me da náusea y vomito. Entonces, justamente, y estoy perdiendo peso dramáticamente. Entonces, eso nos habla de la posibilidad de un cáncer. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un interrogatorio muy minucioso. Tenemos que saber los hábitos tóxicos. Si efectivamente desayuna, come, cena, a lo mejor si es médico no, porque ustedes se han puesto a pensar que nosotros cumplimos con esa parte del interrogatorio. ¿Hacinamiento? Sí.
En la residencia, pues ¿cuántos éramos? Éramos 10, 15 en un cuartito chiquitito, ¿no? ¿Usted come bien? Bueno, pues las tortas o las hamburguesas de la esquina, ahí en Cuauhtémoc y, ¿verdad, doctor? O sea, eran las hamburguesas puercas de la noche. Entonces, la realidad es que esos son hábitos tóxicos, o sea, necesitamos obviamente investigar la conducta sexual. Como les dije, tenemos que saber, obviamente, número de parejas sexuales, si utiliza preservativo o no, si puede estar asociada a otras enfermedades, los viajes, si viajaron a países aún mucho más pobres que México, que pudieran estar asociados a un mal uso o del agua potable, o sea, o que no existiera agua potable, esto por aquello de los parásitos y aspectos psicosociales. Dentro de eso, del examen físico completo, tenemos que saber cuál es el porcentaje de masa corporal magra. Entonces, ya existe algunas básculas que nos pueden decir cuánto es de masa con grasa y de masa sin grasa. Y justamente eso es algo que tenemos que considerar. Y ya dentro de los auxiliares del diagnóstico, pues la biometría hemática, la química sanguínea, que debe incluir proteína C reactiva como factor de reactante agudo, igual que la velocidad de sedimentación globular, las pruebas de funcionamiento hepático, el perfil tiroideo, la sangre oculta en heces, la prueba para VIH, radiografía de tórax y ultrasonido abdominal. Si existe algunas alteraciones de esto, entonces podemos seguir al siguiente pool de estudios que podemos solicitar. Ya en estos tiempos de repente decimos, no, pues me siento mal, tomografía, Corpotac. O sea, desde el cráneo hasta los pies quiero ver un estudio de imagen. Y justamente existen algunos predictores de malignidad, como puede ser la edad, la cuenta leucocitaria, la albúmina, que nos habla de desnutrición, que puede ser generalmente crónica, la fosfatasa alcalina y la deshidrogenasa láctea. Entonces, si encontramos alteraciones en el primer grupo de estudios, es como podemos entonces solicitar una tomografía computarizada de tórax, abdomen o ambas. La tomografía de cráneo, si el paciente presenta cefalea o crisis convulsivas o alteraciones visuales, alteraciones de la marcha. Como les dijo el doctor Matabuena, pues colonoscopía cuando existen sangrado transrectal recurrente, pérdida de peso, disminución de los niveles de hemoglobina. Endoscopía alta, sobre todo si hay dolor para pasar alimento, si hay dolor en el epigastrio o hay hemorragia en el tubo digestivo. Eso quiere decir que el paciente diga, hice como zapote, que fue súper negro y muy apestoso. A ese término le conocemos como melena. Entonces, si el paciente tuvo melena, entonces es indicativo de hacerse una endoscopia. La mastografía, les recuerdo, en este mes de octubre está indicada en todas las mujeres por arriba de 40 años, una vez al año. Entonces, es el cáncer más común en mujeres. Y bueno, hemocultivo o urocultivo en caso de una infección, autoanticuerpos o bioquímica de la orina, inmunoglobulinas en caso de que estemos pensando que pueda ser un mieloma múltiple, ya que en la radiografía vimos lesiones en sal y pimienta, ¿se acordarán? Que se ven como si fuera un queso Roquefort. Y bueno, ya en otras alteraciones, sobre todo de electrolitos, pues pediríamos ACTH o electrolitos séricos, parásitos en heces en caso de que el paciente persista con diarreas, o excreción fecal de grasa cuando pensamos en malabsorción. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el paciente va a decir que sus heces flotan. Entonces, cuando nosotros hagamos el interrogatorio del paciente que refiere pérdida de peso, tenemos que preguntar todo lo que ya le hemos hablado. Tenemos que considerar algunos puntos como la energía, que es la capacidad para realizar trabajo. Entonces, algunas veces el paciente dice, no tengo energía, ¿pero usted realiza sus actividades normales? Sí. Entonces, tenemos que saber que aquí a lo mejor no hay un déficit funcional. El consumo de energía, y usted efectivamente consume las kilocalorías requeridas, o sea, no podemos hacer esa pregunta, pero vamos a preguntar justamente cuál es su desayuno, su comida y su cena para saber si está cubriendo aproximadamente el porcentaje de kilocalorías necesarias por su actividad, por su sexo y por su edad. Y a esto podemos también sumarle el metabolismo.
se le considera como hipermetabolismo cuando está un incremento de este metabolismo por encima de lo normal. El anabolismo cuando es un metabolismo constructivo y el catabolismo cuando es destructivo. En los casos de pérdida de peso involuntaria asociada a cáncer, justamente es un metabolismo destructivo porque el paciente va a perder masa muscular y obviamente va a tener alteraciones funcionales. Así que bueno, el algoritmo es que quiere decir que vamos a preguntar si tiene ingesta dietética adecuada, sí, entonces tenemos que hacer, como les dije, el interrogatorio muy específico, el examen físico, las pruebas complementarias iniciales y de acuerdo a estas pruebas seguiremos a estas pruebas complementarias especiales. Si no encontramos causa, decimos que es idiopático y lo volvemos a revisar al siguiente mes y si todo está normal, en 6 meses. Si en un momento dado el paciente dice no como adecuadamente, entonces tenemos que buscar causas fisiológicas, también psicosociales, qué fármacos está tomando. Recordemos que, por ejemplo, la metformina es un anorexigénico. Puede ser que sea un paciente que esté teniendo dosis altas de metformina o de algún otro medicamento que esté llevando a que el paciente no consuma lo adecuado para su actividad. Y si todo está normal, pues solo tendrá que incrementar su ingesta o tendremos que revisar las kilocalorías que está consumiendo. Y de ahí, si no hay pérdida de peso, pues está en observación y lo volvemos a ver en un mes. Bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento de este tipo de pacientes? Generalmente es un apoyo nutricional. Lo más importante es tratar de identificar la causa. Y de ahí tenemos que dar un apoyo nutricional, sobre todo con suplementos alimenticios. También tenemos que pedir que el paciente haga ejercicio. Y vamos a decir, oye, ¿por qué tiene que hacer ejercicio? Porque la actividad va a mejorar su estado psicosocial y aparte porque va a poder incrementar la absorción, por ejemplo, de vitamina D, siempre y cuando sea al aire libre, y el paciente va a poder tener más necesidad o más apetito. Algunos otros estimulantes del apetito que vamos a hablar después, como el acetato-megestrol, la ciproheptadina, el dronabinol. También está el uso de la testosterona y sus análogos, y lo podemos ver también aquellos que van al gimnasio, que entran flaquitos, así, empiezan a usar testosterona y ya, ¿no? O sea, bien voluptuosos. Al igual que la hormona de crecimiento. Obviamente existen algunos análogos de citocinas que no son tan utilizados como la talidomida, que hablaremos en un momento de ella también, o la pentoxifilina. Entonces debemos de revisar al paciente al mes y a los 6 meses y en caso de evidencia, ahora ya la medicina tiene todo esto de la evidencia científica y bueno, ellos dicen que esto es un poco subjetivo y le dan un grado de recomendación C. Entonces, cuando no se constate la pérdida involuntaria de peso sin otros síntomas asociados, entonces nosotros tenemos que volver a citar al paciente y volver a hacer esta batería de estudios y si encontramos que todo es negativo, lo mandamos al psiquiatra. Y si la ingesta dietética es inadecuada, esto es muy complejo también de considerar y lo vemos en los gorditos. Usted pregúntele a una persona con sobrepeso si come adecuadamente. Les va a decir, pues si yo casi ni como, no tengo ni idea por qué estoy obesa. ¿Sí o no? O sea, ¿nunca han escuchado eso? Ven a la gente que pesa 80, 100 kilos y dice, pues casi ni como. Y si ustedes le preguntan, tengo que comprar un pastel. Ah, pero mira, la mejor pastelería de Querétaro se encuentra, vas camino, o sea, la gente que tiene sobrepeso realmente tiene un componente de ingesta aumentada en calorías. Y bueno, cuando existen problemas sin una base orgánica, como dijimos, sobre todo los psicosociales, y bueno, si tras un estudio completo no se observa ninguna causa específica, tenemos que volverlo a citar un mes, corroborar efectivamente que si hay pérdida cuantificable o no, y si no la hay, pues bueno, tenemos que referirlo al psiquiatra. Ahora, vamos a hablar sobre este tema que es exactamente caquexia. Y de la caquexia vamos a hablar sobre el complejo, que es un complejo sindromático, metabólico, asociado a enfermedad subyacente. Y se caracteriza sobre todo por la pérdida de masa muscular con o sin pérdida del tejido adiposo.
¿Cuál es la diferencia entre anorexia? El paciente deja de comer en la anorexia y no tiene a lo mejor una repercusión, no es tan involuntario, o sea, la anorexia deja de comer, pero es voluntario. En la caquexia tiene pérdida del apetito, hay pérdida de la masa muscular, completamente involuntario. Y es pérdida de peso en adultos y déficit de crecimiento en niños. Además que la caquexia se puede acompañar de anorexia, de otros procesos inflamatorios, de la resistencia a la insulina y del aumento del recambio de proteico tisular. Entonces, generalmente es un estado de metabolismo basal aumentado persistente, que no compensa aún aunque incrementemos la ingesta calórica. Entonces, se han hecho muchos artículos asociados a caquexia en cáncer, este es uno de ellos en el 2010, en donde justamente se sacan este tipo de conclusiones y se establece la importancia dentro de los cuidados paliativos. Vemos este tipo de pacientes comúnmente en nuestro consultorio y vemos y decimos paciente caquéctico. Todos hemos hecho una nota en donde ponemos paciente caquéctico. Entonces recordarán que el paciente caquéctico es aquel que pierde peso de manera involuntaria. ¿Y este paciente diríamos que está caquéctico? No sabemos, porque miren, está intubado, ¿verdad? Entonces, este paciente es muy probable que esté edematizado. O sea, no podemos medir su masa real. ¿Se acuerdan que hablamos de la masa sin grasa o de la masa con grasa? Entonces, es muy probable que este paciente tenga edema, no sabemos cuánto tiempo haya estado, tiene un respirador, una mascarilla, pero si en un momento dado estuviera intubado, nosotros tendríamos que saber que no siempre los pacientes que se ven gordos o que están en terapia intensiva están nutridos. Bien, ¿qué tan frecuente es la caquexia? 40% en la fase diagnóstica, 70% en enfermedad avanzada, hasta el 85% en pacientes con cáncer de páncreas y gástrico, hasta el 60% en pacientes con cáncer de próstata y pulmón y hasta el 50% en pacientes con cáncer de mama, sarcomas, linfomas y leucemias. Y desafortunadamente el 20% de los pacientes van a fallecer por malnutrición. Así que cuando nosotros vemos al paciente, parte de lo que tiene que hacer el equipo de calidad de vida es ayudarnos a que pueda tener el mejor estado nutricional posible. Y bueno, como lo hemos platicado, esta es multifactorial, pues los hábitos adquiridos, factores psicológicos, factores humorales, factores tumorales, y dentro de eso vamos a hablar un poco de la disfunción bioquímica. Han escuchado hablar mucho sobre la leptina y el sobrepeso. En el caso de la caquexia también está asociada porque hay una disrupción de la liberación de leptina y por lo tanto el paciente no tiene hambre. Entonces, en los obesos decimos que siempre la leptina genera apetito y eso hace que estén gorditos, ¿no? Y justamente se encontró en algunos tipos de ratones. De ahí, pues, la anorexia que está inducida por el propio cáncer, el antagonismo de la interleucina 1 al neuropéptido Y, que es un norexigénico, eso quiere decir que estimula el apetito. También existe una señalización aberrante de la melanocortina y la melanocortina está asociada a la regulación de la temperatura y el apetito y a la ACTH. Por eso cuando estamos de guardia o cuando llevamos muchas horas sin dormir, tenemos una alteración de la melanocortina y se acordarán que tenemos frío. Después de estar de guardia, tenemos frío y esto es una asociación. Y algunas veces decimos, tengo hambre, pero tengo más sueño que hambre. Y nos vamos y nos dormimos. Entonces, justamente es una condición una alteración de la señalización aberrante. El hipermetabolismo que genera en este tipo de procesos. También existe un metabolismo alterado de los carbohidratos, como el aumento de la conversión de la glucosa a través del lactato, que esto se llama gluco, ¿qué? ¿O es del ciclo de? No, porque es de lactato. De Cori, sí, exacto, muy bien. Entonces, incremento de producción de la glucosa hepática hasta en el 40%, la disminución hasta el 90% de las reservas grasas, o sea, el paciente ha perdido por completo prácticamente su masa con grasa, la disminución de la lipogénesis, la formación de la grasa está disminuida y un metabolismo proteico alterado en donde se forman cetonas justamente de manera inadecuada.
También la disfunción gastrointestinal, eso quiere decir cambios en el gusto y en el olor. Recordemos cuando estamos mormados, comemos algo y no nos sabe. Entonces, si nosotros tenemos algún problema en el sistema sinonasal, es común que el paciente diga, parece que estoy comiendo un cartón. Yo nunca me he comido un cartón, pero el paciente me dice, parece que estoy comiendo un cartón. También alteración de la absorción, sobre todo medicamentos de quimioterapia, aquí el responsable, el doctor Peregrino, náusea, vómito, mucositis, cilio, la dificultad para pasar los alimentos, la obstrucción, o sea, el paciente que tiene un tumor gástrico o un tumor intestinal, casi siempre tiene plenitud. Las causas psicológicas, lo más importante es que el paciente dice, tengo ansiedad sobre mi enfermedad, no sé si voy a vivir en los próximos 10 años, si veré a mis hijos, a mis padres, seguramente me voy a morir, y esa ansiedad genera casi siempre hiporexia o anorexia. La depresión, la asociación de cáncer con muerte, eso es algo que comúnmente el paciente permite que esté deprimido. La náusea anticipatoria. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido alguna náusea anticipatoria, pero yo en el servicio social hice náusea anticipatoria antes de subirme al camión. Y no me había ni subido al camión y ya me estaba yo vomitando. Entonces tenía yo que casi siempre tomarme el Dramamine 1 hora antes de que yo me tuviera que subir al camión. Y así pasa con los pacientes. Tenemos pacientes que dicen, estoy en la puerta del hospital de oncología y tengo náusea, o del centro oncológico. Y justamente eso es náusea anticipatoria. Aversión a la comida, dicen nada me sabe, no quiero participar, no quiero comer nada, y eso justamente genera caquexia. Bueno, entonces si nosotros conjuntáramos todos esos factores, entonces factores digestivos como los que ya dijimos, los factores humorales, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, la 6, algunos neuropéptidos, sobre todo el YEM, algunas hormonas, insulina, glucagón, leptina. Y los factores tumorales, obviamente los que ya vimos, factor de inductor de proteólisis, o los cambios metabólicos, y todo eso nos va a llevar justamente a anorexia, reducción de la ingesta y a caquexia. ¿Bien? Bueno, ¿cómo lo tenemos que evaluar? Pues tenemos que hacer la antropometría del paciente, cuál es su porcentaje de peso, de pérdida de peso real, su índice de masa corporal, tenemos que tener un peso basal y cada vez que el paciente vaya a nuestra consulta tenemos que pesarlo y medirlo, hacer también un DEXA scan, que es un rastreo óseo, y tenemos que hacer bioimpedancia. Justamente estas nuevas básculas que nos dicen qué porcentaje de agua, qué porcentaje de masa magra es lo que tiene el paciente. Y algunas veces cuando escuchamos al paciente decir, tengo los huesos gordos, y vemos esta comparación, los huesos se ven casi iguales, ¿no? O sea, decimos, ¿nunca han escuchado eso que dicen, no, pues es que yo soy de hueso ancho, pero no gordo, es hueso ancho? Bueno, pues no creemos, miren la composición de grasa de este paciente y la composición de grasa de este otro, ¿verdad? Bueno, también tenemos que hacer una dinamometría de pulso. Bioquímicamente podemos establecer con la albúmina si el paciente está o no desnutrido, pero más exacto es la prealbúmina. Desafortunadamente es un estudio más costoso para hacerlo de screening de manera habitual, y sobre todo la albúmina nos habla de una desnutrición crónica. Si el paciente tiene menos de 3.5 de albúmina, sabemos que está desnutrido. Y proteína C reactiva como factor de reactante agudo. Otros aspectos, como hemos dicho, pues psicológicos, culturales, económicos. Si ahora con esto de los cambios en la gasolina y demás ya nos alcanza para adquirir lo mismo, pues justamente nos puede llevar a una desnutrición. Y bueno, para el diagnóstico, como hemos dicho, pérdida de peso mayor al 5% en el último mes o el 10% en los últimos 6 meses. Criterios menores, disminución de la fuerza muscular, astenia, la disminución del índice de masa corporal, el aumento de los marcadores inflamatorios, sobre todo de la interleucina 6, anemia o hipoalbuminemia. ¿Qué tenemos que hacer como tratamiento los oncólogos? Bueno, pues tener un tratamiento anticanceroso específico, eficaz, dar al paciente soporte nutricional, y también podemos dar tratamiento farmacológico. Las metas, entonces, va a ser inhibir la pérdida de la grasa y el músculo, sobre todo mejorar la calidad de vida del paciente. O sea, el paciente con cáncer muchas veces sabe que se va a morir, sobre todo cuando está en etapas muy avanzadas. Y lo que tenemos que tratar de hacer es incrementarle el apetito, incrementarle el consumo nutricional y mejorar su estado funcional.
Entonces, para eso no podemos ir solo con la medicina, tenemos que tener un impacto psicológico y tenemos que tener estas intervenciones entre el paciente y su familia, junto con algunas sesiones de relajación o de meditación, que el paciente mejore en esta sensación de muerte o de sensación de que va a perder ese futuro, y para esto requerimos apoyo de la familia. ¿Qué pasa con este soporte nutricional? Entonces, si vemos que es un aporte inadecuado, entonces vamos a ver si el 75% de las necesidades, si tiene más del 75% de sus necesidades en su consumo y no tiene terapia de riesgo, pues solamente le damos dieta, soporte nutricional y consejos. Si en un momento dado el paciente tiene entre el 75 y el 50% de sus necesidades ya cubiertas, entonces podemos dar nutrición enteral, oral y estos mismos suplementos. Pero si es menos del 50% de sus necesidades lo que él está tomando, tenemos desnutrición moderada o severa o imposibilidad para la deglución, tenemos que colocar una sonda nasoenteral y de ahí, o nasogástrica. Y si es menos de 4 a 6 semanas, podemos continuar con la nasogástrica, y si vamos a más de 6 semanas, tiene que ser una gastrostomía o una yeyunostomía. Si vemos que no es posible darle este apoyo o no es suficiente, entonces tenemos que dar nutrición parenteral. Y para esto se han hecho muchos artículos de cómo podemos mejorar a nuestro paciente, y justamente se han visto si les damos una mejor dieta, eso quiere decir que si le damos mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de carbohidratos, y si eso nos ayuda a mejorar la masa muscular magra. Y la masa muscular magra es aquella que nos va a permitir tener nuestras funciones metabólicas normales. También se han hecho otros en donde se ha utilizado leucina. Si ustedes van a las tiendas estas de GNC, verán que venden unos suplementos de leucina y otros agregados que justamente nos ayudan a mejorar, valga la redundancia, el estado nutricional del paciente. Dentro de los fármacos que se han estudiado están los progestágenos, el acetato de megestrol, y esto es porque inhibe la interleucina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y también estimula al neuropéptido Y, que dijimos que se ve alterado bioquímicamente durante la carencia. Y es el único fármaco que está aprobado por la FDA. Así que Cochrane hizo una evaluación o una revisión de 35 estudios, 3.963 pacientes, en donde demostró que existe un beneficio de utilizar acetato de megestrol en aquellos pacientes que tenían cáncer y VIH. Desafortunadamente no hubo suficiente información para decir qué dosis y por cuánto tiempo tenían que tomar estos pacientes el acetato de megestrol. Su calidad de vida mejoró, pero pues obviamente se comparó contra placebo. Entonces contra placebo es muy fácil poder ganar cualquier estudio. Y bueno, ¿cuáles fueron los efectos adversos? El más importante fueron los eventos tromboembólicos. Entonces, ustedes saben que los progestágenos tienen incremento en la procoagulación y por lo tanto pueden tener complicaciones. Otros medicamentos aprobados, los glucocorticoides, que inhiben la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, incrementa el apetito, pero tienen muchos efectos adversos como la osteoporosis, el ácido omega 3, la talidomida como inmunomodulador, también inhibe la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, los AINES, sobre todo porque inhiben las prostaglandinas, y los procinéticos como la cisaprida, la metoclopramida, que van a incrementar el vaciamiento gástrico y por lo tanto el paciente va a tener más apetito, y los cannabinoides. Esto es, ahorita vamos a hablar del uso de cannabis. Entonces, justamente se ha tratado de establecer cómo puede ser útil utilizar marihuana o no en los pacientes que tienen pérdida de peso. Y si a alguno de ustedes les han contado que cuando fuman mota les da hambre y les da sed, pues eso es real. Entonces, el consumo de marihuana en té, en happy cake, en chocolate no en chocolate así, no en chocolate, lo mezclan también con marihuana, o fumado, incrementa la sed y el hambre. Así no, pues ya es cuestión de que ustedes lo prueben y ya después me cuentan, ¿no?
pero en general eso es uno de los efectos adversos y se ha tratado de utilizar para los pacientes oncológicos. También otros estudios, el uso de carnitina, celecoxib y acetato de megestrol, también han mejorado el síndrome cachexia-anorexia. Y bueno, hay otros fármacos en estudio, como los antagonistas de la melanocortina, los beta-2 antagonistas, algunos antagonistas de la interleucina C, algunos moduladores de los receptores de andrógenos, y por ejemplo está utilizándose el es un medicamento nuevo para bortezomib, que es para mieloma múltiple, justamente que ha incrementado el apetito y la ganancia de peso en pacientes con cáncer. Pero bueno, algunos de estos son muy costosos y no han sido aprobados por la FDA. También la rosiglitazona va a reducir la pérdida de peso y mejora la calidad de vida en algunas ratitas, así que se está tratando de ver si es útil o no para pacientes adultos con cáncer. Entonces, prácticamente se han hecho muchos estudios aleatorizados que nos permitan identificar cuáles pueden ser la manera farmacológica de apoyar a estos pacientes, y tenemos que recordar ya prácticamente en la conclusión que es un síndrome metabólico multifactorial. Simplemente el paciente que tiene cáncer va a tener miedo a morir, y el miedo nos genera hiporexia. O sea, acuérdense cuando están pensando que sus novios o se los van a cortar, entonces en ese no es así como tan claro que uno quiera comer helado, ¿verdad? Uno se va a su cuarto y llora horas, pero así como que agarre el litro de helado son los extranjeros. Pero bueno, de todas maneras sabemos bien que el paciente que está con una enfermedad crónica tiene tendencia a tener cachexia. La evaluación nutricional es básica, tenemos que pedir apoyo por el Comité de Calidad de Vida desde que conocemos el diagnóstico del paciente. El tratamiento pues no está definido, la mayor parte de los estudios indican que es probable que se requiera muchos expertos para podernos ayudar a controlar esta enfermedad, y nada va a sustituir la ingesta alimentaria. Muy bien, pues prácticamente eso es todo, como muy en tiempo. No sé si tengan alguna duda. Sí, doctor.